Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y también darle enhorabuena al grupo de trabajo de cardiología del deporte, porque la verdad que el curso está siendo un éxito y yo sé que ha costado y la verdad que le doy la enhorabuena. La verdad que llevo toda la mañana escuchando, sobre todo hablar de deportistas, ¿no? De gente aparentemente sana, que su problema es que quieren hacer deporte y quieren hacerlo más, ¿no? Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio porque vamos a hablar de pacientes que quizás si hubieran hecho deporte, ¿no? O si realmente su objetivo fuera hacer actividad física, no hubieran llegado a ese punto, ¿no? Con lo cual cambiamos y le damos un poquito la vuelta a todo esto. De hecho, cuando vi el título de la charla estuve a punto de decirle a Fernando, mira, no sé cómo abordar esto, ¿no? Porque realmente todos tenemos pacientes obesos que pasan por nuestra consulta, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, y os digo que yo no soy experta en cardiología del deporte, seguro que todos los que estáis aquí sabéis mucho más que yo, pero pacientes obesos sí tenemos en la consulta en las unidades de detección cardíaca, ¿no? Y sobre todo los que nos dedicamos a prevención. Y es nuestro caballo de batalla, porque realmente hemos sabido quizá controlar otros factores de riesgo, pero la obesidad sigue siendo un problema importante a la hora de abordarla, porque quizás no la tenemos interiorizada o no sabemos cómo abordarla realmente. Pero la realidad es esta, ¿no? La realidad es que el porcentaje de obesidad en la población, o sea, el 59% de los adultos y casi 1 de cada 3 niños en Europa tiene sobrepeso u obesidad. Por tanto, es una patología importante o una entidad importante que hace que nuestra población enfermen de diferentes formas, pero realmente es donde se gesta mucha enfermedad y mucha enfermedad cardiovascular, ¿no? Por tanto, queramos de alguna u otra manera, el paciente obeso y la persona obesa va a aparecer por delante de nosotros y tenemos que actuar y tenemos que hacer cosas para que mejore su pronóstico cardiovascular. Pero la realidad es esta, ¿no? De hecho, cuando yo empecé a preparar esto pensé, ¿pero realmente sabemos prescribir ejercicio físico a los pacientes obesos desde la consulta? ¿Sabemos qué tenemos que hacer con los pacientes obesos? Porque el paciente que llega a nuestra consulta, bien, porque ya tenga una patología, ¿no? O porque tenga una fibrilación auricular o porque esté en insuficiencia cardíaca, pero ¿y el paciente obeso que pasa por nuestra consulta que realmente no tiene todavía una enfermedad cardiovascular establecida, pero que sabes que si hace una intervención puede mejorar su pronóstico? ¿Qué podemos hacer con esos pacientes, ¿no? Porque realmente a lo mejor no tenemos el conocimiento suficiente o no tenemos el tiempo suficiente en esa consulta, que creo que es más el tiempo, para poder abordarlo adecuadamente y prescribir o buscar los medios para que ese paciente o esa persona no llegue a enfermar a través del ejercicio físico. Cuando nos vamos a las guías de cardiología del deporte, hay un apartado, yo lo busqué, digo, si hay un apartado de obesidad, hay un apartado de obesidad, y esto es lo que te dicen. El paciente obeso debe de hacer ese tipo de ejercicio, 150 minutos de resistencia, 3 sesiones de fuerza a la semana. Pues ya está, ¿no? Listo. El paciente obeso pasa por la consulta y tú se lo pones en el informe. Haga usted 150 minutos de resistencia y 3 sesiones de fuerza. Qué bien hemos hecho. Ya nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Porque realmente hemos hecho lo que tenemos que hacer. Además, nos lo podemos hacer de una plantilla. Cuando venga el paciente obeso, plum, le plantamos esto. Pero esto es mucho más complejo, ¿no? Porque realmente el paciente tiene que saber qué hacer. Y los que nos dedicamos a detección cardíaca, sabemos que cuando el paciente tiene un infarto o cuando el paciente tiene una enfermedad, por mucho que nosotros le pongamos en el informe cuál es la recomendación general, tienes que explicárselo y el paciente tiene que saber realmente, en función del tipo del paciente, en función de lo que hacía antes y lo que quiere conseguir, qué puede hacer y cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que es mucho más complejo que solamente decirle 150 minutos de resistencia y 3 sesiones de fuerza. Sí, es cierto que yo soy cardióloga, los que somos cardiólogos no podemos ir más allá, ¿no? Porque realmente lo que habrá que buscar, pues, profesionales que esto sí lo puedan llevar a la práctica con nuestros pacientes. Y ahora nos planteamos otra cosa, ¿pero qué es realmente un paciente obeso? ¿Realmente estamos diagnosticando bien la obesidad en nuestros pacientes? ¿Cómo diagnosticamos la obesidad? ¿Con el IMC? ¿Realmente el IMC no está diagnosticando bien al paciente obeso? ¿No está diciendo realmente
si tenemos un paciente obeso o es la adiposidad la que está enfermando a nuestros pacientes, ¿no? Creo que eso también hay que interiorizarlo, porque me voy a disculpar con la derecha y la izquierda, pero la chica de aquí es la chica de la que hemos podido estar hablando esta mañana, y la chica de allí es la que podemos tratar en la charla de ahora, ¿no? Sin embargo, tienen el mismo índice de masa corporal. Por tanto, yo creo que esto también tenemos que interiorizarlo a la hora de valorar al paciente obeso. Esto es un poquito exageración, ¿no? Realmente. Pero es un poco para que veamos que la obesidad hay que también diagnosticarla y saber qué tipo de paciente, porque estas limitaciones que tiene el IMC, ¿no? Y poder discriminar bien si el paciente es un obeso y qué porcentaje de grasa corporal y dónde tiene la grasa, puede influir en mayor o menor medida en la enfermedad cardiovascular, ¿no? Sobre todo, y no voy aquí ahora a hablar de todo el tema de la obesidad, pero se sabe, ¿no?, que la grasa epicárdica, la grasa visceral, es la que más nos va a influir en que el paciente pueda llegar a tener una enfermedad cardiovascular o no, o que pueda tener subyacente ya enfermedad cardiovascular, y no tanto la adiposidad subcutánea, que es la que vemos, ¿no? De ahí la importancia de que nos vayamos acostumbrando a medir la grasa corporal de nuestro paciente a la hora de evaluarlo y a la hora también de programar un programa de entrenamiento físico y sobre todo si ya tiene enfermedad cardiovascular establecida. Y el tejido adiposo y el riesgo cardiovascular, ¿no? Porque parece que ese tejido que anda ahí, ese volumen del paciente es un tejido inerte, pero realmente es un tejido activo que ponen en marcha muchas reacciones metabólicas que dan lugar a la enfermedad y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar a nuestros pacientes obesos y a la hora de valorar, sobre todo, si ya tienen enfermedad cardiovascular, porque pueden influir en ese pronóstico. Y fundamentalmente porque detrás de esa obesidad hay mucha comorbilidad y da lugar a muchas entidades que pueden dar lugar a enfermedad cardiovascular, como es la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, la inflamación, la disfunción endotelial, que evidentemente hay que valorarla a la hora de prescribir ejercicio físico en este paciente obeso. Y evidentemente, y no me voy a parar en insuficiencia cardíaca porque ya hablará Alejandro, el riesgo de insuficiencia cardíaca asociado a la propia obesidad, incluso como todos sabemos, ¿no?, el fenotipo de insuficiencia cardíaca con fracción de ejecución preservada en el paciente obeso. ¿Y qué beneficios tiene el ejercicio físico en la obesidad? Es decir, ¿realmente merece la pena pararse y perder o invertir ese tiempo en nuestro paciente obeso para que hagan ejercicio físico porque puedan tener un impacto? Evidentemente sí, ¿no? Pero yo creo que aunque parezca de perogrullo, merece la pena, ¿no?, pararse y ver qué cambios fisiopatológicos puede tener el sedentarismo o la actividad física en nuestro organismo para que realmente nuestros pacientes obesos o nuestros pacientes que realmente no hagan ejercicio físico pueden ponerse en marcha una serie de mecanismos desde el punto de vista mitocondriales, a nivel del aparato musculoesquelético, a nivel del miocardio y a nivel endotelial, desde el punto de vista de un envejecimiento más precoz o no, ¿no? Porque realmente cuando se produce disfunción mitocondrial, cuando hay una activación de la inflamación y hay disfunción endotelial, hace que nuestros pacientes obesos envejezcan antes y enfermen antes. De hecho, a mí este esquema me gusta mucho sobre el tejido adiposo y el riesgo cardiovascular porque encaja muy bien todo lo que, desde el punto de vista de los estilos de vida, ¿no?, y el estilo de vida, si realmente no hay actividad física, hay mayor obesidad y mayor alteración, ¿no?, de los propios adipocitos, dando lugar a mayor enfermedad, y cómo la actividad física y el ejercicio físico pueden balancear esto y llevar a un tejido adiposo más sano y que produzca menos enfermedad, ¿no? Por tanto, queda claro los beneficios del ejercicio físico y la pérdida de peso en el paciente obeso, ¿no? Desde el punto de la reducción de la presión arterial, la reducción de la diabetes, de la resistencia a la insulina, y realmente merece la pena hacer una intervención en nuestro paciente obeso, resistencia más entrenamiento de fuerza, que es lo que ha demostrado un beneficio adecuado en estos pacientes obesos para mejorar el pronóstico cardiovascular de nuestro paciente obeso y mejorarlo en salud. Pero ¿qué hacemos para valorar este paciente obeso, ¿no? Este es el cuadro este es el cuadro general de la guía de prescripción de ejercicio físico, y esto
habría un poco que adaptarlo al paciente obeso, ¿no? Pensar en ese paciente obeso, sedentario, que hasta ahora no ha hecho mucho ejercicio físico o no ha hecho actividad física. De hecho, algunos te encuentran en la consulta y te dicen, no, yo cuando era joven jugaba fútbol, ¿no? Así que eso os reís porque realmente es lo que viene a nuestras consultas. Pero en ese momento en el que lo estamos valorando, yo creo que hace una valoración integral, ¿no? De como nos dice en la guía. A mí me gusta muchísimo este cuadro. Este paciente obeso tiene alteración a nivel cardiorrespiratorio. La obesidad produce alteraciones cardiorrespiratorias. O sea, el paciente obeso se ahoga porque está obeso, pero no podemos decirle que se ahoga porque está obeso. Es que la obesidad le está provocando insuficiencia cardíaca, porque no es capaz de... Hay una descoordinación, ¿no? Realmente entre lo que es capaz de hacer y lo que realmente puede hacer, porque realmente está obeso. Hay una serie de cambios morfológicos a nivel periférico, ¿no? Realmente incluso nos podemos encontrar con el obeso sarcopénico, ¿no? Por quitar, ¿no? la masa muscular por tejido adiposo y evidentemente desde el punto de vista motor, metabólico y muscular, ¿no? Por tanto, hay que intentar integrar todos los componentes que puede afectar a la forma física del paciente obeso a la hora de prescribir el ejercicio. Y otra recomendación que nos dicen las guías es valorar desde el punto de vista de la enfermedad cardiovascular, ¿no? En función del tipo de intensidad de actividad física que quiera hacer el paciente. Yo la verdad que la parte de intensidad de actividad física que quiera hacer el paciente alta, muy alta, partiendo de un paciente obeso, ahí me chirría un poco, igual que también la valoración del riesgo, porque ¿cómo valoramos el riesgo cardiovascular en el paciente obeso? Cuando nos encontramos en los scores de riesgo, o los scores que tenemos a día de hoy, ¿no? Para valorar el riesgo cardiovascular, que no incluye la obesidad. Por tanto, ¿cómo empezar a prescribir ejercicio físico según nos dicen las guías de prevención y según nos dicen las guías de prescripción de ejercicio físico cuando la obesidad realmente queda un poco encajada en ambas guías, ¿no? Por tanto, pues tendremos que echar mano de nuestra práctica clínica, de nuestra experiencia y un poco apoyándonos, ¿no? En aquellos que realmente saben y controlan desde el punto de vista del entrenamiento físico. Y como recomendaciones generales, también nos plantean las guías, ¿no? La limitación del alto volumen hasta la reducción del volumen corporal. La verdad que yo cuando leí esto me parece bastante sensato, ¿no? Y empezar por ejercicios sin carga, ¿no? Tipo bicicleta o ejercicios que realmente proteja de lesiones osteomusculares y entrenamiento de la fuerza, aunque hay algunos estudios controvertidos, pero parece que no aumenta las lesiones osteomusculares. Por tanto, esto nos confirma, ¿no? Los 150 minutos de resistencia y las 3 sesiones de fuerza dentro del paciente. Pero cuando nos planteamos ya y tenemos que bajar todo esto al terreno, ¿no? A la práctica clínica, al paciente que tienes enfrente en la consulta, nos podemos encontrar varios panoramas, ¿no? Como he dicho al principio, el paciente sin enfermedad cardiovascular aparente, porque creo escuchar que el compañero, el médico forense, dijo esta mañana que una de las principales causas, ¿no? de muerte era la enfermedad coronaria, es decir, la enfermedad aterosclerótica. No sé qué porcentaje de obesos o de obesidad latente puede haber ahí, pero luego me lo cuentan, ¿no? Que me parece interesante. Por eso pongo aparente, porque a la hora de valorar el riesgo del paciente obeso, que no aparecen los scores de riesgo, ¿no? Y que tenemos ciertas limitaciones, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de plantear el programa de entrenamiento físico en ese paciente sin enfermedad. Y luego el paciente con enfermedad cardiovascular, que ya puede ser el paciente obeso con fibrilación auricular, con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, donde es verdad que ya cada vez más están integrados en los programas de tracción cardíaca y sí contamos con los apoyos suficientes, ¿no? Para poder entrenarlo y poder hacer una intervención con ellos. Y ya para ir terminando, no me voy a extender mucho más, pensar, ¿no? que la obesidad y la insuficiencia cardíaca están muy relacionados, y así doy paso luego ya a Alejandro, ¿no? Y la importancia del entrenamiento físico o de la actividad física quizás
adecuada en estos pacientes, y no solamente en estos pacientes, sino para la prevención de la propia insuficiencia cardíaca, teniendo en cuenta las características especiales desde el punto de vista de la intolerancia a la actividad física que tienen, los problemas osteomusculares que podemos tener asociados y la propia sarcopenia del paciente obeso a la hora de programarle el entrenamiento. Y os voy a contar un caso que la verdad que para mí fue bastante llamativo. Seguro que todos tenemos casos de este tipo, pero es llamativo porque realmente cuando se hace un abordaje integral del paciente obeso tiene éxito. Y es un paciente de 57 años, fumador, dislipémico, con una obesidad tipo 1 y una presión arterial 150/95. Esto es cuando viene a nuestra consulta. Y consulta en febrero del 19, antes de la pandemia, por un dolor torácico opresivo, ¿no? Y una prueba de esfuerzo eléctricamente positiva. Es decir, esto por todas las escalas de Framingham, esto tiene una enfermedad coronaria seguro, pero no tenía enfermedad coronaria, por lo menos significativa. ¿Vale? Que eso también es para discutir, ¿no? Con esta analítica de una situación ya de diabetes, 6,7 de glicada, un LDL de 131. Bueno, y el paciente, si nos seguimos la guía, se hizo un programa de deshabituación tabáquica, unos consejos para mejorar hábitos de vida y se inició tratamiento farmacológico. Pero como no tenía enfermedad coronaria significativa, alta y poco más. Se dan unas recomendaciones, se plasma en el informe. Es lo que pasa siempre. O sea, no os quedéis sorprendidos porque realmente es lo que pasa habitualmente en nuestras consultas de día a día. En julio de 2021 vuelve, porque me conoce, y dice que se encuentra bien, pero no se encuentra bien con su propio cuerpo, ¿no? Porque realmente ve que se cansa, aunque está bien, pero se cansa, que no está bien del todo, ¿no? Y pesa 108 kilos, tiene un índice de 34 y un índice de grasa corporal del 34% con esta tensión y esta analítica, ¿no? Una dislipemia importante y una glicada ya de 7,5. Tiene una obesidad tipo 1, mal control de la presión arterial y mal control de... Lo incluimos en el programa de hidratación cardíaca, ¿no? Un tratamiento farmacológico con análogo de la GLP-1, la estatina, un nutricionista para que planteara y reordenara su dieta y un plan de entrenamiento físico con bicicleta, 35 minutos 4 días a la semana y un entrenamiento de fuerza 2 días a la semana. A los 6 meses el paciente pesa 90 kilos con una grasa corporal del 27%, ha reducido el 17% su peso y el 7% de su grasa corporal. Estas son analíticas, es decir, hemos mejorado también su perfil metabólico y su presión arterial, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que integrar, ¿no? Desde el punto de vista clínico el entrenamiento físico, los programas de entrenamiento físico también en estos pacientes porque podemos prevenir la enfermedad cardiovascular y yo creo que el secreto del éxito es el conocimiento, intentar saber qué es lo que tenemos delante, unido a la acción, ¿no? Intervenir para que nuestros pacientes estén más sanos y vivan más. Muchas gracias.